En el estudio de opinión de ustedes, en el último, el rechazo al gobierno de Milei subió 3 puntos al 57,4. Hay un 55% de los encuestados que dice que el gobierno va en una dirección incorrecta y un 88% que no cree que el ajuste lo pague la casta. ¿Qué podés desarrollar o explicarnos de estos datos? Bueno, los trabajos de investigación de opinión pública que son como fotos de un momento determinado son mucho más valiosos cuando los vemos como una tendencia, ¿no? Y nosotros venimos midiendo prácticamente todos los meses, entonces tenemos varias fotos para ver esa tendencia. Si lo vemos como una foto estática, podemos decir que un presidente en funciones siempre pierde algo de imagen positiva. No es lo mismo la consideración pública hacia un candidato que está en campaña electoral que un candidato que tiene responsabilidades de gestión. Siempre la imagen baja un poco en gestión. Ahora, si vemos la tendencia, podemos decir que vemos que hay una tendencia muy marcada y muy sostenida de pérdida de imagen positiva del presidente en muy poco tiempo. Si lo comparamos con, por ejemplo, Macri o con Alberto Fernández, a Macri le tomó 2 años exactos desde que asumió para negativizar su imagen y a Alberto Fernández le tomó un año exacto. A Milei le ha tomado solo 60 días tener más imagen negativa que positiva. En el contexto, hay que decir que ninguno de los dirigentes políticos que hemos medido y que son los dirigentes que vemos en agenda pública permanentemente tiene más imagen positiva que negativa, salvo algunos muy marginales, bueno, no marginales, pero que no tienen un liderazgo partidario que conduzca, ¿sí? A la oposición, por ejemplo. Es el caso de Leandro Santoro, tiene más imagen positiva que negativa, pero es un dirigente que no lidera el espacio opositor. Entonces, en rigor de verdad, la generalidad es que la mayoría de los dirigentes tienen hoy más imagen negativa que positiva. Y esto lo que resalta en el presidente es que bueno, esa tendencia va en crecimiento muy sostenido, ha tenido una pérdida de imagen de poco más de 10 puntos desde que asumió hasta ahora. Teniendo en cuenta que Milei dice que vienen los meses más difíciles de su gestión, marzo, abril, mayo, teniendo en cuenta que, bueno, corre por mi cuenta, pero su proyecto político pasa justamente por una distribución regresiva del ingreso, que estamos en una recesión. ¿Vos ves alguna posibilidad para que él pueda, desde lo cultural, desde el discurso de la casta, de alguna manera, a pesar de las condiciones económicas totalmente adversas, recuperar esta tendencia negativa o no? Mira, justo este informe, la idea que nos planteamos con el equipo cuando lo empezamos a pensar, que todos los meses mm, tratamos de concentrarnos en los temas de agenda, eh, fue de alguna manera hablar de economía. Digo, el gobierno está tratando con una gran variedad de temas mensualmente de desviar un poco el foco de atención sobre esto que vos planteabas recién. Y lo que nos encontramos es que hay y vos lo sabrás, eh, hay en política y en economía una gran parte de lo que se puede proyectar tiene que ver con las expectativas ciudadanas, ¿no? El éxito de la economía, el éxito de la política tiene mucho que ver con la generación de expectativas, positivas, por supuesto. Y lo que encontramos en los resultados de este informe es que hay una diferencia muy marcada entre las expectativas económicas y las expectativas políticas. En cuanto a la economía, las expectativas son muy malas, las perspectivas, como vos bien mencionabas de los números recién,
el 80% cree que el país va en la dirección incorrecta y cada uno de los indicadores que medimos son negativos en lo económico, ¿no? La gente ha tenido que dejar de hacer cosas que hacía habitualmente, de consumir bienes que consumía habitualmente, de reducir sus gastos en prácticamente todos los rubros de su vida cotidiana, los ha impactado de manera directa en el día a día, ha disminuido mucho su calidad de vida en función de esto, pero también hay una base electoral que conserva el presidente que tiene expectativas políticas, eh, no sé si positivas, pero por lo menos alentadoras, ¿no? Eh, Digo, hay todavía un 40% del electorado que podemos verlo como el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Digo, si lo comparamos con el 56% que lo votó, hay una reducción de una base electoral o de un electorado que apostó al presidente Milei. Y si vemos el vaso medio lleno, todavía tiene una base electoral importante que lo sostiene, que lo contiene, eh, y que creo que digo, su núcleo duro de acompañamiento, de contención, está en torno al 30-35%. Entonces tiene todavía un hándicap de electores que o valoran que y de hecho el informe lo refleja, ¿no? Hay que hacer el sacrificio para estar después mejor. A esto me refería con las expectativas políticas positivas, ¿no? Esto de sacrificarse para un futuro mejor. Decías recién de lo del núcleo duro y también de su erosión a partir de comparado con el balotaje. No sé si pudieron indagar de esa pérdida de 10 puntos aproximadamente, o quizás un poquito más, ¿por dónde viene? ¿Viene por el votante que le llegó en el balotaje o es en realidad la pérdida del supuesto núcleo duro de los jóvenes que empiezan a ver que están más, quizás son más apolitizados, apartidarios, el término correcto, y bueno, encuentran que ahora tampoco pueden resolver sus cuestiones cotidianas económicas? ¿Dónde está perdiendo esa simpatía política? Mira, hay que profundizar un poco más en el análisis y en cruces de variables, pero hemos visto que no ha perdido mayormente en jóvenes, Mm, sino en personas mayores de 45 años, em, votantes del PRO, de Patricia Bullrich, mm, un poco desencantados con el curso de la situación económica, gente de clase media que se ha visto muy afectada y que no pertenecía al núcleo duro de la libertad de avanza. Creo que los jóvenes todavía siguen teniendo expectativas positivas con el gobierno de Javier Milei, porque vemos que un cuarto de los jóvenes se ha desencantado, de los que lo votaron, se ha desencantado, mientras que un 60% de los mayores de 45 años ya están mostrando signos de que este, creen que no es la dirección correcta a la que va el gobierno de Javier Milei. Sí me ha llamado mucho la atención la diferencia de género. Eh, Javier Milei tiene todavía un apoyo muy fuerte de varones, mientras que las mujeres tienen un apoyo mucho más reducido a Javier Milei. Es la primera vez en 30 años que investigo opinión pública que veo una diferencia de por lo menos 20 puntos muy marcada entre las preferencias de varones y de mujeres para con un dirigente. Y esto es
un fenómeno que no sucede solo en Argentina, está pasando en otras partes del mundo, lo hemos visto en Estados Unidos, pero no solamente ahí, sino en Brasil, en Polonia, en Italia, en Reino Unido, en Alemania. Digo, esto es un fenómeno que está en España, que está pasando en varias partes del mundo, ¿no? Un electorado masculino que tiende mucho a votar a sectores conservadores o más de derecha, y un electorado femenino que se inclina más por sectores más progresistas. Eh, Liberales le dicen en el país del norte, para nosotros liberales es otra cosa, pero mujeres que votan más a demócratas en Estados Unidos, más a laboristas en Reino Unido, y eso se está empezando a ver en Argentina también.